Extra urgente. El representante Donalds dice: céntrese en el historial de Joe, no en el juicio al patriota. ¿Por qué el caso de documentos de Florida contra el patriota debe desaparecer? Caroline Leavitt dice: el juicio del patriota New York es una pérdida de tiempo. Alan Dershowitz insta a Michael Cohen y revela las posibilidades del patriota de obtener una absolución total. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Mientras los principales medios de comunicación cubren el juicio penal del presidente patriota New York, los estadounidenses se preguntan por qué no se presta más atención a los problemas que enfrenta el país causados por la incompetencia de Joe, dijo a un diario el representante Byron Donalds, republicano por Florida. Es un tema del que no estamos hablando, del historial de Joe, dijo Donalds en un medio. El hecho de que estemos aquí y nadie en los medios no esté hablando de ello, significa que todo el mundo está hablando de ello porque la gente está sentada en casa y dice: espera un minuto, aún así, llevaron al patriota a juicio por tontería. Pero la inflación está arruinando mi presupuesto. La frontera está completamente abierta. Tenemos problemas en la frontera. Estamos al borde de eventos negativos a nivel mundial porque Joe no es un líder. Y si a eso le sumamos el hecho de que tenemos una deuda de $35 billones y vamos en aumento. Esta administración ha sido la peor. Joe es el maestro del desastre, el peor administrador en la historia de Estados Unidos. El patriota lo llama Joe el negativo y tiene razón. Donalds, candidato a ser compañero de fórmula del patriota, dijo que asistió al juicio New York el día martes como muestra de apoyo al presidente patriota, quien se declaró inocente de una acusación de 34 cargos por falsificar registros comerciales para cubrir un pago de $130,000 por su ex abogado Michael Cohen a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en los comicios electorales 2016. En la sala del tribunal, es serio porque cuando se trata de un caso penal, siempre es serio, dijo Donalds. Pero se puede ver a través del hecho de que la fiscalía no tiene ningún caso. Y si el pueblo estadounidense se toma un momento para observar esa parodia de la justicia, se dará cuenta de que primero, el patriota es inocente, pero segundo, te darás cuenta de que el Partido Demócrata está en connivencia para destruir a su rival político utilizando el sistema de justicia. Eso es antiestadounidense y Joe y los demócratas deben ser derrotados. Solo por eso, olviden el hecho de que Joe es el maestro del desastre y que todo salió mal bajo su presidencia, pero el hecho de que convertirían nuestro sistema de justicia en una herramienta contra un rival político, eso es antiestadounidense. Somos mejores que esto. De otro lado, mientras las cámaras de televisión están obsesionadas con el juicio por dinero secreto del presidente patriota New York, el caso de Florida contra él se está derrumbando silenciosamente. Los mismos fiscales que acusaron al patriota de malversar documentos fueron sorprendidos maltratando documentos. El equipo del fiscal especial estadounidense Jack Smith supuestamente etiquetó mal los documentos, eliminándolos del orden secuencial del que fueron tomados. Si esto fue incompetencia accidental o malicia deliberada, es irrelevante por ahora. Se rompió la cadena vital de custodia. La jueza Aileen Cannon retrasó el juicio indefinidamente hasta que se pueda solucionar este problema crítico del gobierno. La demora significa que existe una posibilidad realista de que este caso no se resuelva hasta después de los comicios electorales de 2024. Los partidarios liberales ya han acusado al juez Cannon, designado por el patriota, de favorecerlo deliberadamente. No existe evidencia de que la jueza Cannon haya violado su juramento. Sin embargo, el verdadero problema es que para empezar este caso en Florida contra el patriota nunca debería haberse presentado. Una lectura del libro de la ley para tontos
habría dado a cualquiera excepto a los partidarios anti-Trump más rabiosos un motivo para hacer una pausa. Los hechos del caso son aburridos, simples y claros como el día. La administración de Joe alega que el patriota tomó y conservó no legalmente documentos que son propiedad de los archivos nacionales del gobierno. El gobierno de Joe está acusando penalmente al patriota por negarse a devolver los documentos. El gobierno se extralimitó por una sencilla razón. El patriota insiste en que los documentos son de su propiedad personal. Esto es una pelea por los papeles y a quién pertenecen. Se trata de una disputa civil, no penal. El gobierno tenía todo el derecho de demandar al patriota en un tribunal civil por documentos. Si un juez civil hubiera fallado en contra del patriota, podría haber apelado. Sin embargo, si hubiera perdido todas sus apelaciones, estaría legalmente obligado a entregar los documentos. Solo si se negara a hacerlo, sería penalmente responsable por desafiar órdenes judiciales. El gobierno se volvió codicioso y se saltó varios pasos clave, porque le preocupa el calendario electoral. Anteponen las preocupaciones políticas a las legales. Los argumentos sobre la inmunidad presidencial son un asunto completamente aparte. La inmunidad presidencial es secundaria a la cuestión clave, en este caso, de quién es exactamente el propietario de los documentos en disputa. El patriota no puede ni debe ser procesado por posesión de documentos hasta que se pueda determinar la propiedad de los documentos. El gobierno se apresuró a presentar cargos penales porque les aterrorizaba presentar cargos civiles. El patriota tiene un argumento muy fuerte de que los documentos son de su propiedad personal. Un cliché legal es que cuando la ley está de tu lado, la instas. Si no es así, pero los hechos están de su lado, los machaqué. Cuando ninguno de los dos está de tu lado, golpeas la mesa. La administración Joe golpeó la mesa. El juez Cannon se dio cuenta de eso, pero la administración de Joe solo tiene la culpa de sí misma. Intentaron convertir un aburrido asunto civil administrativo en un asunto penal sensacionalista que nunca existió. Esto se hizo en nombre de la política partidista, y el juez Cannon antepuso adecuadamente la ley a la política. Los liberales se quejarán de que el patriota escapó por un tecnicismo, pero los tecnicismos son el corazón del derecho constitucional. Con frecuencia a los acusados se les anulan sus condenas penales debido a violaciones procesales del gobierno estatal o federal. Los fines no justifican los medios. Nadie está por encima de la ley, pero tampoco está por debajo de la ley. La octava enmienda a la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos protege a los estadounidenses de castigos crueles e inusuales. La cuarta enmienda prohíbe registros e incautaciones irrazonables. Joe y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, y Jack Smith deben dejar de intentar presentar cargos penales sobre un caso civil hasta que un juez dictamine que el asunto en sí es criminal. Salvo que eso ocurra, el caso de Florida contra el patriota debe desaparecer permanentemente. De otro lado, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa Nacional de la campaña presidencial del patriota, dijo a un medio que el testimonio de Cohen ese mismo día durante el juicio penal del patriota New York demostró una vez más que es una farsa y una pérdida de tiempo. Cohen es un ex abogado del patriota, inhabilitado para ejercer en New York, que cumplió una pena de prisión de 3 años tras ser declarado culpable de evasión fiscal, fraude bancario, violaciones de financiación de campañas y no decir la verdad al Congreso. Se dice que son los testigos clave del procesamiento del patriota por parte del fiscal de distrito demócrata de Manhattan, Alvin Bragg, acusado de falsificar registros comerciales para mantener en silencio un pago de $130,000 que Cohen hizo al actor de cine para adultos Stormy Daniels antes de los comicios electorales del año 2016. El patriota se declaró inocente y negó vehementemente haber actuado mal. Definitivamente hubo más no realidades en esa sala del tribunal, dijo Leavitt en el día de hoy. Mire, hemos estado ahí sentados durante 16 días y el equipo de la fiscalía de Alvin Bragg
todavía tiene que hablar sobre los presuntos delitos de los que están acusando al patriota, y eso se debe a que saben que no es culpable de ningún delito. Este caso es una farsa, es absolutamente ridículo y una tremenda pérdida de tiempo. Leavitt, que estuvo en la sala del tribunal con el patriota el lunes, dijo que los estadounidenses están viendo más allá de este procesamiento falso del principal rival de Joy en las elecciones de noviembre. Usó como ejemplo la manifestación del sábado por la noche en Wildwood, New Jersey, donde se presentaron aproximadamente 100,000 personas. También mencionó el recibimiento que recibe el expresidente cuando regresa a la Torre Trump en Manhattan luego de un proceso judicial. El pueblo estadounidense ve eso, y es por eso que reunimos a más de 100,000 personas en la azul profunda New Jersey el fin de semana pasado, dijo. Seguimos diciéndole, y él lo sabe, señor, por mucho que no huele bien estar en esta sala penal, estamos ganando afuera. Lo vemos aquí en el centro de Manhattan cuando su caravana acaba de llegar a la Torre Trump. La gente en las calles coreaba MAGA, Estados Unidos primero, presidente patriota, te necesitamos. Lo vimos el fin de semana pasado en New Jersey y lo vimos hace 2 semanas en Michigan. Donde quiera que vaya, su apoyo está aumentando. De otro lado, el profesor de Derecho Conservador, Alan Dershowitz, instó al ex abogado del patriota Michael Cohen, después de su primer día de testimonio en el caso de dinero secreto del presidente patriota, diciendo que fue el intermediario quien violó la ley en el estrado, no el patriota. Dershowitz, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y frecuente defensor del patriota en las ondas, argumentó en un medio que Cohen no dijo la verdad mientras testificaba que su ex jefe le había ordenado que zanjara silenciosamente los rumores de un romance con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Poco antes de las elecciones de 2016, Cohen grabó en secreto al patriota mientras hablaba de un pago realizado a Daniels para cancelar una próxima historia sobre el supuesto romance que tuvieron. Posteriormente, la cinta fue entregada al ex editor de National Enquirer, David Pecker, violando las leyes de confidencialidad entre abogado y cliente. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.